Buenas tardes, bienvenidos al taller de planillas de StarSoft. En esta oportunidad vamos a ver temas importantes de la planilla. La nueva fórmula de Vanish Blanco quita las manchas y deja los blancos más blancos. Muy bien, vamos a empezar revisando parámetros de quinta categoría. Bueno, las rentas de quinta categoría son todos los ingresos obtenidos por el trabajo realizado de forma dependiente. Esto es sueldos, asignación familiar, horas extras, comisiones, bonos. También se cuentan la participación en utilidades, retribuciones de socios o titulares de empresas, ingresos por prestación de servicios de cuarta categoría, siempre que exista una relación laboral de dependencia. No se consideran como rentas de quinta categoría los siguientes datos, ¿no? Gastos y contribuciones de la empresa a favor del trabajador. Gastos de asistencia de salud, esto según el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Gastos de viaje, viáticos por alimentación, hospedaje y movilidad. También los gastos operativos, condición de trabajo y otros que estén sujetos a sustento ante el empleador. Ok. La renta de quinta categoría se considera durante el periodo de enero a diciembre del año en curso, ¿no? Todos los periodos de renta de quinta categoría comienzan en enero y terminan siempre en diciembre, ¿no? No es como en el caso de la CTS que los periodos comienzan, por ejemplo, el periodo de noviembre de este año y termina en abril del año siguiente. No, en el caso de la renta de quinta categoría se toma el año en curso de enero a diciembre. Se utiliza la UIT vigente como parámetro de cálculo, ¿no? Para este año 2026 la UIT vigente es de 5.500 soles. La UIT, bueno, el valor de la UIT, mejor dicho, para este año salió en la segunda quincena aproximadamente del mes de diciembre de 2025, ¿no? Por lo general, casi siempre, el valor de la UIT, por ejemplo, el valor de la UIT para el año 2027, el siguiente año, estará disponible a partir de la segunda quincena del mes de diciembre de 2026 de este año. Y siempre en el módulo de StarSoft ya va a estar, digamos, preparado ese valor para que ustedes lo puedan configurar. Vamos también a mostrar cómo lo pueden configurar. Recuerden que esto lo deben hacer únicamente cuando ya han hecho toda la planilla o han terminado ya la planilla del año, digamos, para utilizar la UIT del año 2026, han tenido ya que cerrar todas sus planillas del año 2025, ¿no? Y recién cuando van a empezar a calcular su primera planilla del año 2026, ya sea una planilla semanal, una planilla quincenal o una planilla mensual, deben activar o configurar el concepto de la UIT del año 2027, ¿no? O del año en curso. Está afecto a renta de quinta categoría todo trabajador cuyos ingresos anuales superen el tope de 7 UITs. Esto es 38.500 soles para este año, para el año 2026, ¿no? Todo trabajador cuyos ingresos anuales superen las 7 UITs, es decir, los 38.500 soles,
van a estar afectos al cálculo de quinta categoría. La cantidad de ingresos que supere este tope se denomina renta neta y se calcula en diferentes tramos, como vamos a ver. Para el caso de los trabajadores no domiciliados, el impuesto de renta de quinta categoría es el 30% de sus ingresos. Vamos a ver aquí un ejemplo de renta de quinta categoría. Okay. Tenemos un sueldo básico de 5.400 soles. Okay. Voy a hacer la anotación de que este es un ejemplo de renta de quinta categoría para un trabajador de régimen general. Okay. Sueldo básico de 5.400 soles, proyección anual de enero a diciembre, pues será 5.400 por 12 meses, nos da un total de 64.800 soles. ¿Okay? Estamos asumiendo que únicamente es este concepto a manera de ejemplo, nada más, solamente el sueldo. ¿Okay? A estos 12 meses, a esta proyección de 12 meses, hay que sumarle las gratificaciones de julio a diciembre, ¿no? Recuerden que para el régimen general privado, ¿no? Trabajadores de este régimen, es un sueldo entero en cada gratificación, ¿no? En julio a diciembre, por eso es que se toman como dos sueldos. Para el personal de pequeña empresa, para el personal MIPE, recuerden que es la mitad, ¿no? Siempre es el sueldo, o lo que vendría a ser el equivalente a un sueldo, entre dos, ¿no? Para el caso de los MIPES, bueno, pues sería únicamente la gratificación de julio y diciembre, la mitad de ese sueldo, ¿no? ¿Okay? Entonces, el ingreso anual proyectado sería el punto A más el punto B. Es decir, la proyección anual de enero a diciembre, que es 64.800 soles, más las dos gratificaciones de julio y diciembre, que son 10.800 soles. Eso nos daría un total de ingresos anuales proyectados de 75.600 soles. ¿Okay? Recuerden que a este ingreso anual proyectado hay que descontar el tope de las 7 UITs, ¿no? Actualmente, para el año 2026, la UIT es de 5.500 soles, multiplicado por 7 nos da un total de 38.500 soles. ¿Okay? Entonces, estos 38.500 soles lo vamos a restar del punto C, ¿no? Que es el ingreso anual proyectado de 75.600, y vamos a tener una renta neta de 37.100 soles. ¿Okay? Esta es la renta neta que va a servir para calcular el impuesto de renta de quinta categoría de este trabajador. ¿Okay? ¿Cómo se calcula este impuesto de renta de quinta categoría? Bueno, hay 5 tramos. ¿Okay? Hay 5 tramos que se van a utilizar para calcular este impuesto. El primer tramo es hasta 5 UITs. Eso quiere decir que la renta neta debe llegar hasta 5 UITs para ser calculada en el primer tramo, ¿no? Hasta 5 UITs son 25.750 soles. Si la renta neta está o llega hasta ese rango, hasta ese monto, se le aplica un 8%. ¿Okay? Un 8% a esa cantidad, el resultado será pues 2.060 soles. ¿Okay? Si la renta es más de 5, la renta neta, ¿no? Es más de 5 UITs y llega hasta 20 UITs, ¿no? Se le va a aplicar un 14% a esa cantidad. ¿Ok? Entonces tenemos que, a ver, vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. Me parece que hemos tenido... Okay. Son 37.100 soles, exactamente, como me hacen ver aquí. La renta neta es 37.100 soles, entonces acá estamos viendo que acá tendría que ser también 37.100 soles. Un momento, vamos a hacer la corrección.
Bien, ahora sí, vamos a continuar. Entonces, como explicábamos, la renta neta es de 37.100 soles, que se va a dividir entre cada uno de estos 5 tramos, ¿no? 37.100 soles supera el primer tramo, que es hasta 5 UITs, que es hasta 25.750. Entonces, como supera ese primer tramo, vamos a tomar el íntegro del total de ese primer tramo, 25.750, y le vamos a aplicar el 8%, lo que nos va a dar un total de 2.060 soles. ¿Ok? El excedente, es decir, el excedente de ese primer tramo de 37.100 soles, si le restamos 25.750, nos va a quedar 11.350 soles, ¿no? Este monto ingresa ya en el segundo tramo, y a este segundo tramo, a este monto total, se le aplica el 14%, lo que nos da un total de 1.589 soles. Sumando el resultado de ambos tramos, vamos a ver que el total del impuesto anual es de 3.649 soles, el cual vamos a dividir entre los 12 meses del año para que nos dé un total de 304.08 soles de impuesto a la renta mensual para este trabajador, asumiendo siempre y cuando que su sueldo sea constante. Obviamente, si va a tener horas extras, tal vez un aumento de sueldo, o si también va a tener descuentos, o en algunos meses no va a llegar a la cantidad de sueldo que normalmente recibe en el mes, eso va a provocar variaciones que van a hacer pues que la renta no sea la misma en todos los meses. Pero si el sueldo o los conceptos afectos a quinta categoría son constantes durante todo el año, va a tener este total de impuesto mensual de 304.08 soles. ¿Okay? Vamos a revisar esto en el RP, en el módulo de planillas. ¿Okay? En primer lugar, en el módulo de planillas, lo primero que tenemos que verificar es los parámetros de quinta categoría. ¿Okay? Vamos a ir acá a la opción de utilidades, parámetros de quinta categoría. El sistema nos pide que ingresamos una contraseña de administrador. Esto es necesario porque, bueno, pues es una información sensible. Cualquier modificación de estos parámetros va a ocasionar que el cálculo no sea el correcto. Entonces, pues simplemente vamos a digitar la contraseña de un administrador para poder ingresar a visualizar los parámetros de quinta categoría. Perdón. Ahora sí. Ok. Entonces, ingresamos a los parámetros de quinta categoría y en primer lugar vamos a verificar el valor de la UIT, ¿no? Como pueden ver, acá en la parte superior me dice parámetros de cálculo. Del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre del 2026, el valor de la UIT es de 5.500 soles. Como les expliqué hace algunos momentos atrás, el valor de la UIT ustedes lo deben registrar en esta opción una vez que hayan terminado la planilla del año anterior, ¿no? Como estamos en el año 2026, para poder registrar la UIT del año 2026, ustedes ya tienen que haber cerrado, culminado sus planillas del año 2025. De la misma manera, cuando tengan que configurar la UIT para el año 2027, tendrán que haber terminado las planillas del año 2026. Y como yo les decía, siempre, más o menos a la segunda quincena de diciembre, siempre sale el Ministerio de Economía, o la SUNAT, perdón, es el que emite el valor de la UIT para el año siguiente. Entonces, apenas
esté disponible esa información, se va a liberar una actualización del módulo de planillas que va a contar con esa información, ¿no? Ese monto de la UIT. Ustedes lo van a poder verificar aquí, en este botón de la derecha, donde les va a aparecer, bueno, cuando sea ya el momento, les aparecerá un nuevo registro que indicará 1 de enero de 2027, 31 de diciembre de 2027 y el monto de la UIT para ese año. Y ustedes solamente deben seleccionarlo y aceptar. ¿Okay? Con eso ya van a tener registrado el valor de la UIT para el año en el cual van a empezar a calcular planillas. ¿Okay? ¿Qué otros parámetros vemos aquí? Bueno, el número de UIT, ¿no? Recuerden que el tope para que un trabajador esté afecto a quinta categoría son de 7 UITs, ¿no? Entonces, por eso acá está el valor de 7 UITs que va a ser el tope que hasta el momento, ¿no? Hasta ahora es el tope de para estar afecto a el cálculo del descuento de renta de quinta categoría. Los meses a promediar en el caso de remuneraciones variables son 3 meses y acá vemos pues los 5 tramos para el cálculo de la UIT que habíamos estado viendo en el ejemplo, ¿no? Hasta 5 UITs se va a aplicar un 8%, de 5 a 20 UITs se aplica un 14%, de 20 a 35 UITs un 17%, de 35 hasta 45 UITs un 20% y más de 45 UITs se aplica un 30% para calcular la renta de quinta categoría. ¿Okay? La tasa de deducción para los trabajadores no domiciliados es siempre 30%. ¿Okay? ¿Dónde puedo ver si un trabajador es no domiciliado? Recuerden que, bueno, vamos a salir un momentito de aquí. Recuerden que en la ficha de los trabajadores, trabajador cualquiera, en la ficha de los trabajadores, en datos complementarios, hay un check que dice que es domiciliado. Si tienen un trabajador que no es domiciliado, entonces simplemente pues no le pongan el check, se lo retiran y le dan grabar, ¿no? Para indicarle al sistema que este es un trabajador que no es domiciliado, por lo tanto se le tiene que aplicar el 30% para el cálculo de la renta de quinta categoría. ¿Okay? Vamos a seguir repasando los parámetros de quinta categoría. Aquí abajo tenemos la cantidad de meses y los parámetros para el cálculo de la retención de esos meses, ¿no? El número de proyecciones, el número de gratificaciones, dependiendo de cada mes, el divisor y el número de meses retenidos. Como pueden ver, en el caso del número de proyecciones, bueno, pues es una escalera, ¿no? Es una lista escalonada. En el caso del número de gratificaciones, se consideran 2 gratificaciones hasta el mes de junio, una de julio a noviembre y ya ninguna gratificación para el mes de diciembre. En el caso del divisor, al igual que el número de proyecciones, también es una lista escalonada de 12 a 1. Y en el caso de las retenciones, del número de meses retenidos, es una lista ascendente, pero que comienza con 0, ¿no? Es decir, en el mes de enero no van a restar ninguna retención de meses anteriores porque el mes de enero es el primer mes del año, así que no hay nada que retener. En cambio, a partir del mes de febrero sí ya se empiezan a hacer, ¿no? A partir del mes de febrero se empiezan a restar las retenciones de los meses anteriores, ¿no? Por eso es que van a ver una lista escalonada que va de 0 hasta 11. ¿Okay? Lo que estamos viendo son los parámetros de cálculo de quinta categoría mensual. Si ustedes tienen una planilla de cálculo semanal, pues irán a este botón que dice semanal, donde va a variar las retenciones anuales, ya no serán 12 meses, sino serán 52 o 53 semanas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de semanas que tenga el año. Y también van a ver igualmente el número de proyecciones, el número de gratificaciones, los divisores y la cantidad de meses retenidos. ¿Okay? Ya saben, ¿no? Pueden verlo entre la configuración para el cálculo de quinta categoría mensual y la configuración para el cálculo de quinta categoría semanal.
Cambiar tasas de deducción, bueno, lo hemos dejado ya como parte de información histórica, pero había otra tasa diferente antes del 2015, había un tipo de tasas, o una cantidad de tramos diferentes, ¿no? Configuración adicional al cálculo de quinta categoría con remuneración de proyecciones fijas. En el sistema, en el módulo de planillas del ERP de Starsoft, las remuneraciones fijas son básicamente dos, ¿no? Por defecto o por estándar son dos. Solamente asignación familiar y la remuneración básica. ¿Okay? Esa información que está en la ficha del trabajador. Si ustedes marcan este check, cálculo de quinta categoría con proyección de retenciones fijas, el sistema solamente va a hacer el cálculo de quinta categoría en base a el básico y la asignación familiar que indica en la ficha del trabajador, ¿no? Y como es información que viene de la ficha del trabajador, eso no va a variar salvo que haya un aumento de sueldo o haya un aumento de la asignación familiar, ¿no? En todo caso, si no se produce ninguna de esas dos situaciones, el cálculo de la quinta categoría va a ser siempre el mismo cada mes. El segundo check, que es el que vino por defecto o el que viene configurado por defecto cuando se instala el módulo, es el cálculo de quinta categoría con proyección de remuneraciones del mes según configuración de conceptos, ¿no? Vamos a revisar también esto un poquito más adelante, pero para que sepan de qué se trata esto, cada concepto de planilla, remuneración básica, asignación familiar, horas extras, etcétera, tienen una configuración de afectación con respecto a la quinta categoría. Remuneración ordinaria, que eso quiere decir que se va a tomar para los 12 meses del año y las dos gratificaciones del año también. Remuneración variable, que solamente o remuneración fija, perdón, que solamente se va a tomar para los 12 meses del año, no se va a tomar en cuenta para gratificaciones. Y remuneración variable, ¿no? Que es una remuneración que ustedes pueden percibir no necesariamente todos los meses del año, tal vez 2 meses, 3 meses, 5 meses, etcétera. Eso va a ser una remuneración variable que también se configura en el concepto y se trata diferente en el cálculo de quinta categoría. Y también está la retención íntegra en el mes, ¿no? Un concepto, por ejemplo, un bono extraordinario que se entrega una sola vez al mes, ¿no? Por dar un ejemplo, y se retiene íntegramente en el mes en el que se paga. No hay una proyección en esos conceptos. Esos temas vamos a verlo un poquito más a detalle cuando veamos la parte de los conceptos de planilla, ¿no? Cálculo de quinta categoría para microempresas y cálculo de quinta categoría para MIPES, ¿no? Como les había explicado, en el caso del régimen general, de las empresas del régimen general, tienen pues la configuración, o mejor dicho, los ingresos que se consideran para el total de ingresos anuales son los conceptos afecto a quinta que se proyectan por 12 meses, por los 12 meses del año, y a esto se le suma las dos gratificaciones. Pero para el caso pues de las MIPES no es así. Para el caso de las MIPES, la gratificación no es un sueldo, ¿no?, entero, sino es medio sueldo, ¿no? Es decir, tanto en julio como en diciembre solamente reciben la mitad del sueldo, o bueno, pues el equivalente a la mitad de los conceptos de ingreso. Y en el caso pues de las microempresas, como saben, no hay una gratificación, ¿no? No se paga gratificación para esos casos. Quinta categoría comisionista, si ustedes tienen trabajadores que ganan por comisión, entonces deberían utilizar este check. El cálculo de la quinta categoría comisionista es diferente al cálculo del trabajador que recibe pues un sueldo fijo mensualmente, ¿no? Hay ahí todo un promedio que se hace en base a los ingresos de las comisiones de estos trabajadores a lo largo del año, ¿ok? Proyección de gratificación de meses completos, eso significa que el sistema solamente va a proyectar la gratificación de meses completos. Los meses completos son aquellos meses en los cuales el trabajador laboró, o en todo caso está registrado como que laboró todo el mes. Por ejemplo, si un trabajador ingresó el 2 de enero, ¿no? Si su fecha de ingreso es el 2 de enero, enero no se cuenta como mes completo porque debió tener fecha de ingreso a partir del 1 de enero, ¿no? Si ingresó el 2 o después del 1 de enero, cualquier día después del 1 de enero, enero no se va a considerar como mes completo. ¿Okay?
Y el último check, gratificación sin bono extraordinario. Si yo lo marco, eso quiere decir que no se va a considerar el bono extraordinario de salud en la gratificación para proyectar la quinta categoría. Si yo no lo marco, entonces sí se va a considerar ese bono para la proyección de la quinta categoría. Ahora, vamos a revisar, bueno, ya vimos los parámetros, ahora vamos a revisar cuáles son las configuraciones necesarias para que puedan ustedes realizar el cálculo correcto de la quinta categoría. En primer lugar, en la lista de trabajadores, ¿no? En su lista de trabajadores, todo trabajador que ustedes hayan registrado debe llevar el check de afecto a quinta categoría, sin importar si va a superar o no las 7 UITs. ¿Por qué les menciono esto? Puede ser que tengan trabajadores que, bueno, por el sueldo que ganan, no van a superar las 7 UITs, pero tal vez en algún momento, por pago de utilidades o por pago de algún bono extraordinario, va a superar ese tope, ¿no? Gracias a esa bonificación extraordinaria que ustedes le van a agregar. Entonces, sí va a estar, es necesario que tenga este check para que de todas maneras el sistema lo tome en cuenta si es que llega a superar el tope de las 7 UITs. ¿Okay? En segundo lugar, como ya habíamos mencionado, dentro de datos complementarios deben indicar si el trabajador es domiciliado o no, ¿no? Si es domiciliado, recuerden que se le hace el cálculo estándar, y si no es domiciliado, a todos sus ingresos se le va a aplicar el 30% para la renta de quinta categoría. ¿Okay? Entonces tienen que recordar que en la ficha del trabajador deben estar marcados el check de afecto a quinta y en la pestaña de datos complementarios indicar si es o no domiciliado. ¿Okay? También cuando ustedes creen el cronograma de pago, deberán también marcar el check para que en ese cronograma de pago se haga el cálculo de la quinta categoría automática, ¿no? Si es un cronograma mensual, tendrán que marcar el check de quinta categoría automática. Si es un cronograma semanal, tendrán que marcar el check de cálculo de quinta categoría semanal, ¿no? Para que el sistema lo haga de forma automática. En el caso de que ustedes no quieran que el sistema lo haga de forma automática, sino ustedes quieren alimentar manualmente el registro de quinta categoría, ¿no? El monto del importe de quinta categoría, lo pueden hacer por la opción de movimientos. Ingresos y ingresos adicionales, movimientos, registrar ingreso de movimientos. Seleccionarán aquí a sus trabajadores y van a buscar la columna que diga quinta categoría. Van a ubicar esta columna que dice renta de quinta categoría y ahí deberán digitar el monto de quinta categoría para cada uno de sus trabajadores. Tengan en cuenta que si el cronograma indica que él tiene el check de cálculo automático de quinta categoría y ustedes adicionalmente registran manualmente un monto de quinta categoría, entonces van a tener dos conceptos de quinta categoría. ¿Okay? Van a tener dos conceptos de quinta categoría y bueno, pues tendrán que decidir ahí qué es lo que van a hacer, ¿no? O lo van a dejar que el sistema lo calcule en forma automática o ustedes lo van a digitar manualmente. ¿Okay? Ahora sí, vamos a ir a lo que es los conceptos de remuneraciones, ¿no? Pueden ingresar a la configuración de los conceptos de remuneraciones, ya sea por la opción de mantenimiento de conceptos o por formato de planillas. ¿Okay? Yo les recomendaría que utilicen la de formatos de planilla porque ahí van a visualizar todos los formatos de planilla que ustedes, perdón, todos los conceptos que ustedes utilizan en el formato de planilla que normalmente asignan para el cálculo de la planilla. Y aquí van a ubicar todos sus conceptos. Recuerden que los conceptos de ingreso, que son los que están afectos a quinta categoría, tienen esta cruz blanca. ¿Okay? Y van a buscar, por ejemplo, el concepto de asignación familiar.
van a irse a la pestaña de afecto a, y en la parte de quinta categoría van a ver que tiene el check en donde dice remuneración afecta a quinta categoría, remuneración ordinaria. Como les decía, si tiene este check marcado, significa que este concepto se va a proyectar por los 12 meses del año más las 2 gratificaciones. El segundo check, remuneración afecta a quinta categoría, remuneración variable proyectable, ¿ok? Son aquellos conceptos que solamente van a proyectar por 12 meses, pero no van a estar incluidos en la gratificación. El tercer check se va a utilizar junto con este de aquí, ¿ok? El tercer y cuarto se manejan juntos y esto lo van a utilizar para aquellos conceptos que ustedes pagan en forma extraordinaria una vez al año o 2 veces al año, ¿no? Como por ejemplo podría ser el bono extraordinario de gratificación o las utilidades. ¿Sí? Creo que el ejemplo más común es el de las utilidades que se paga una sola vez al año, ¿no? Ese monto de utilidades no se proyecta, sino que se descuenta la quinta categoría, ¿no? Lo que le corresponde a quinta categoría de ese concepto de utilidades se descuenta íntegramente en el mes en el que se está pagando, ¿no? Para eso deben cargar estos 2 checks, ¿no? Y el último check, o el penúltimo check, promedio de remuneración variable proyectable, ¿no? Esto lo pueden utilizar para el cálculo de remuneraciones variables, pero que vayan a utilizar tanto para los 12 meses del año como para las gratificaciones. Y adicionalmente hay un check de pago extraordinario en el cual pues necesitan, pues es un pago que no van a retener íntegramente en el mes, como habíamos visto con el caso anterior, pero sí es un pago extraordinario que se va a realizar al trabajador en una situación especial. ¿Okay? Estas son las diferentes afectaciones que ustedes tienen que configurar en los conceptos remunerativos para el cálculo de quinta categoría. ¿Okay? Una vez que han hecho su proceso de quinta categoría, vamos a hacer un cálculo de... A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Vamos a hacer un cálculo de planillas. ¿Ok? Bueno, tenemos un cálculo de planillas hasta abril. Estamos un poquito atrasados. Vamos a crear el mes de mayo. Y también vamos a crear el mes de junio. Y vamos a crear los respectivos cronogramas, ¿no? Vamos a crear el cronograma del mes de mayo. Como es un cronograma mensual, le voy a poner que con cálculo de quinta categoría automático, regulación de pago mínimo de salud, formato de planilla de empleados y tipo de proceso boleta mensual. ¿Sí? Ya lo tengo. Y también vamos a crear el cronograma del mes de junio. ¿Okay? Quinta categoría automática, regulación pago mínimo de salud, formato de planilla. Formato de planilla de empleados, tipo de proceso de boleta mensual. ¿Ok? Ya tengo creados los cronogramas. Algo más que me estaba olvidando. En los conceptos de gratificación, la gratificación ordinaria, el concepto de gratificación debe llevar el check de concepto de gratificación y lo mismo para el bono, ¿no? El bono extraordinario también debe llevar el concepto de gratificación. Bueno, a ver, la remuneración ordinaria, la gratificación ordinaria, debe llevar el check de concepto de gratificación, eso sí. Pero el bono va a depender de la configuración de los parámetros de quinta. ¿Okay? ¿De qué parte específico? De acá. Gratificación sin bono extraordinario, eso quiere decir que no va a llevar el check.
Y si marcan aquí este check, si marcan aquí el check si marcan aquí el check de gratificación sin bono extraordinario, si lo marcan y lo graban, entonces el concepto de bonificación de gratificación no se va a considerar, o sea, este concepto de aquí va a estar así, sin el check de concepto de gratificación. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a registrar una asistencia rápidamente para el mes de mayo. Vamos a hacer algo rápido. Voy a ponerle que todos trabajaron 30 días. Vamos a grabar. Vamos a procesar esa planilla de mayo. Y vamos a generar la planilla del mes de mayo. Ok, acá tenemos el resultado de la planilla. Ya saben que esto es una vista previa. Le damos grabar. Y acá, en la opción de reportes, quinta categoría, consulta de quinta categoría por trabajador, podemos ir consultando cómo se ha ido, cómo se ha ido procesando la quinta categoría, o en todo caso, cómo han sido los cálculos mes a mes para la quinta categoría del trabajador o de cualquier trabajador que esté aquí, ¿no? Podemos ver los conceptos, si es que tiene alguna bonificación, ¿no? Como pueden ver, los conceptos están ya divididos según su afectación, ¿no? Remuneración ordinaria proyectable, remuneración variable proyectable, ¿no? La remuneración anual proyectada, las gratificaciones tanto de enero a julio. Como pueden ver, este trabajador es un trabajador de pequeña empresa, por lo tanto su gratificación está por la mitad de su remuneración básica, ¿ok? De lo que está lo que se proyecta por 12 meses más las dos gratificaciones, ¿no? Y aquí pueden ver, con este reporte, pueden ver cómo se están tomando los conceptos y los cálculos para la quinta categoría de del trabajador. ¿Okay? Pueden generar aquí su hoja de trabajo en formato de Excel para poder verificar los datos que el trabajador haya estado teniendo cada mes, ¿no? Aquí ya pueden ver el archivo de Excel, ¿no? Acá, en primer lugar, en este reporte les va a indicar el valor de UIT que se utilizó para hacer el proceso y el valor de la UIT registrada en el sistema. Esto es importante porque hay veces que se hace el cálculo de quinta categoría, pero no se ha actualizado el valor de la UIT y entonces obviamente eso va a generar que los cálculos no sean correctos. Entonces, aquí en este reporte ustedes pueden ver cuál es el valor de la UIT usado para el cálculo y cuál es el valor de la UIT registrado en el sistema. Bien, con esto hemos terminado con esta parte de la quinta categoría. Vamos a ver ahora el proceso de gratificación. ¿Okay? Bueno, ya hemos pasado el proceso de gratificación hace algunos días, pero aquí vamos a revisarlo para que tengan ustedes la información correspondiente, ¿no? ¿Qué cosas se paga en la gratificación? Bueno, en la gratificación se pagan dos conceptos, ¿no? Si bien es cierto, se dice gratificación en general, pero realmente lo que se pagan son dos conceptos. La gratificación más una bonificación. ¿Sí?
¿Qué cosa es la gratificación? Es un sueldo íntegro, bueno, en el caso, nuevamente, haciendo la salvedad, de el régimen general, es un sueldo íntegro siempre que hayan laborado un semestre completo, ya sea de enero a junio o de julio a diciembre, a razón de un sexto por mes laborado, ¿no? Nuevamente les indico, es un sueldo íntegro siempre y cuando ustedes pertenezcan al régimen privado general, ¿no? Si están en el régimen MIPE, para lo que es pequeña empresa, es medio sueldo, ¿no? El importe de las gratificaciones legales es equivalente a la remuneración legal vigente del trabajador cuando le corresponda percibir el beneficio. ¿Cómo se podría traducir esto? Que se va a calcular en base al último sueldo registrado del trabajador en el mes, ¿no? Como dice, ¿no? Cuando le toca percibir el beneficio. Entonces tenemos que para la gratificación de julio, el trabajador tendría, o sea, se va a calcular la gratificación de julio en base al último sueldo percibido por el trabajador en el mes de junio. Y lo mismo va a ser para la gratificación de diciembre, ¿no? Se va a calcular en base al último sueldo percibido por el trabajador en el mes de diciembre, ¿no? Acá no indica nada sobre que tenga que ser un promedio del sueldo durante ese semestre, ¿no? Sino indica que es la remuneración legal vigente del trabajador al momento de percibir el beneficio, ¿no? La bonificación para los afiliados a E-Salud es el 9% y los afiliados a EPS, ¿no? Es de 6.75%. Acá hay un error, no es AFP, es EPS, ¿no? Los afiliados a E-Salud, a su gratificación se les va a aumentar el 9% de esa cantidad y para los afiliados a EPS el 6.75% de ese concepto, ¿no? Del concepto de gratificación, ¿no? Así es como se calcula la bonificación. ¿Sí? ¿Cuáles son las remuneraciones computables para gratificaciones? Bueno, la remuneración computable es la remuneración básica y todas las cantidades percibidas de manera irregular, en dinero o en especie, cualquiera que sea su denominación, siempre que sea de libre disposición, incluido valor de alimentación principal cuando es otorgada en especies, ¿no? Esto lo pueden encontrar en el artículo 3 del Decreto Supremo número 005-2002-TR y en el artículo 3 de la Ley 27735. Ahí pueden encontrar esta información. La remuneración computable es la vigente al 30 de junio o 30 de noviembre de cada año, según corresponda el periodo, ¿no? 30 de junio para la gratificación de Fiestas Patrias, que es de enero a junio, 30 de noviembre para la gratificación de Navidad, que se paga en diciembre. Como habíamos dicho, la gratificación en su sueldo íntegro siempre que hayan laborado un semestre completo, de enero a junio o de julio a diciembre, a razón de un sexto por mes laborado. La bonificación extraordinaria, por cada inasistencia injustificada se descuenta un treintavo, ¿no? Recuerden que para el cálculo de planillas se puede o se utiliza, mejor dicho, todos los meses en base a 30 días, ¿no? Ya es una, inclusive hasta está esto refrendado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, por cada inasistencia injustificada se descontará un treintavo del sexto a percibir, ¿no? Es decir, un treintavo del sexto por mes laborado. Y la bonificación extraordinaria, nuevamente, los afiliados a E-Salud 9% y los afiliados a EPS, ¿no? Acá hay un error, no es AFP, es EPS, 6.75% del concepto de gratificación. No se consideran remuneraciones computables para el tema de gratificaciones las utilidades, ¿okay? Las gratificaciones extraordinarias, las asignaciones por movilidad, las asignaciones por educación, los viáticos y otros conceptos remunerativos. Todo eso lo pueden encontrar en el artículo 19 de la Ley de CTS, Decreto Supremo número 001-97-TR. ¿Quiénes tienen derecho a la gratificación? Los trabajadores de la actividad privada que están en planilla de la empresa. La base legal, el artículo 1 de la Ley 27735.
tienen que estar laborando al menos el primer día del mes del fin del periodo de gratificación. Eso quiere decir que para que un trabajador labore, perciba la gratificación, tiene que estar laborando el primer día del mes de junio, para el caso de las gratificaciones de fiestas patrias, y el primer día del mes de diciembre en el caso de las gratificaciones de Navidad. ¿Ok? Se considera tiempo efectivo laborado también las vacaciones, las licencias con goce, los descansos médicos y los subsidios por enfermedad. También otros considerados por la ley. ¿Okay? ¿Quiénes no tienen derecho a gratificación? Bueno, los trabajadores con remuneración integral, ¿no? La RIA, porque el pago de gratificaciones ya está incluido en este tipo de remuneración, ¿no? Los trabajadores que tienen remuneración integral, bueno, en su remuneración ya se les paga íntegramente, aparte del sueldo, la parte proporcional de vacaciones, de gratificación y de CTS, ¿no? En eso consiste, a grandes rasgos, la remuneración integral. Los trabajadores independientes, por no ser trabajadores de planilla y estar bajo locación de servicios, ellos tampoco tienen derecho a recibir gratificación. ¿Qué cosa dice el Decreto Supremo 013-2013 produce? ¿Qué cosa es una microempresa? Una microempresa es aquella empresa que tiene hasta 10 trabajadores y un máximo de 150 UITs de ventas anuales. ¿Ok? Trabajadores antes de la inscripción al REMIPE, ¿okay? Trabajadores que pertenecían a la empresa antes de que esta empresa se registre al REMIPE, les corresponde medio sueldo de gratificación más bonificación. Y los trabajadores que entraron a la empresa después de que la empresa se inscribió al REMIPE como microempresa, no les corresponde gratificación ni bonificación, ¿no? O sea, los trabajadores que ingresaron a una microempresa luego de que ésta se inscribió en el REMIPE, no les corresponde la gratificación, ¿no? En cambio, aquellos trabajadores que laboraron en la empresa antes de que ésta se inscribiera al REMIPE, a ellos sí les corresponde a razón de medio sueldo de gratificación más bonificación. ¿Qué cosa es la pequeña empresa? Según el Decreto Supremo 013-2013 produce, es aquella empresa que tiene hasta 100 trabajadores y un máximo de 1.700 UITs de ventas anuales. En ese caso, aquellos trabajadores que ingresaron a la empresa antes de que ésta se inscribiera al REMIPE como pequeña empresa, les corresponde el sueldo completo de gratificación más bonificación. Y aquellos trabajadores que ingresaron a la empresa después de que ésta se inscribió al REMIPE como pequeña empresa, les corresponde medio sueldo de gratificación más bonificación. En el régimen privado general, como fue el ejemplo que vimos en el PPT de quinta categoría, ¿no? Les corresponde una gratificación por concepto de sueldo completo, tanto en julio como en diciembre, más la bonificación según está afiliado a eSalud o a una EPS, ¿no? Nuevamente, mil disculpas por el error aquí, no es AFP, es EPS. Entonces, el régimen privado general, aquellas empresas que no son ni microempresa ni pequeña empresa, sí les corresponde un sueldo completo, tanto en julio como en diciembre, más la bonificación. En caso de que los trabajadores que perciben remuneración integral, el pago de la CTS, las vacaciones y las gratificaciones ya está incluido en esa remuneración, ¿no? Lo que habíamos explicado algunas diapositivas atrás, ¿no? En el caso de la RIA, la remuneración integral, los trabajadores ya en ese pago, mejor dicho, en esa remuneración ya se incluye lo que es pago de CTS, vacaciones y gratificación. En el caso de los trabajadores de régimen de construcción civil, el pago de CTS, vacaciones y gratificación también está incluido en su boleta de pago, ya sea se les pague en forma semanal, que es lo usual, o en forma mensual, salvo que tengan algún acuerdo diferente con su empleador. Pero digamos que si es una empresa de régimen de construcción civil, con un manejo normal o estandarizado, el pago de las CTS, vacaciones y gratificaciones va a estar incluido en forma proporcional en su boleta de pago, ya sea esta una boleta de pago semanal o una boleta de pago mensual. Y el mismo caso aplica también para los trabajadores del régimen agrario.
Para las utilidades en el sistema, ¿no? Para la configuración en el sistema, van a ir al menú de utilidades, opción datos generales de la empresa. En la pestaña modificaciones por ley van a verificar que todas estas modificaciones laborales tengan las fechas que se indican aquí. ¿Ok? Todas estas 8 modificaciones laborales deben tener las fechas indicadas en esta diapositiva. ¿No? Para los trabajadores que por primera vez se afilian a un sistema privado de pensiones, eso fue allá por el lejano 1 de marzo de 2013. Para los trabajadores que desean cambiarse al nuevo sistema, igualmente, 1 de marzo del 2013. Acá en el punto 3, bueno, los que tenemos un poquito más de años, recordaremos que en esa época también se intentó que las personas que percibían rentas de cuarta categoría también pudieran estar afiliadas a un sistema privado de pensiones. Eso no prosperó. Hay también la fecha de la modificación de los rubros de subsidio para la planilla electrónica. Eso se fue a partir del 1 de febrero de 2015. Ni me acuerdo qué estaba haciendo en esa fecha. La ley 30334, ley de inafectación de las gratificaciones, que empezó a estar vigente a partir del 25 de junio de 2015. Para los que recuerdan, antes de esta ley, las gratificaciones estaban afectas a AFP y ONP. Es decir, al pago de gratificaciones había que descontarle, ¿no?, la AFP y la OEP, ¿no? Y la ONP, perdón. Así como en las planillas mensuales se descuenta AFP y ONP, antes del 25 de junio del 2015, en las gratificaciones también se descontaba AFP y ONP. ¿Okay? Nueva estructura de AFPNet vigente del 15 de agosto del 2015. Modificación, bueno, esto ya es un tema de la ley agraria, que eso ya es un tema un poquito más reciente, del 1 de enero del 2020 y también del 1 de enero del 2021, ¿no? En esos años, quienes recuerdan, bueno, hubo una serie de modificaciones a la ley del régimen agrario. ¿Okay? Para la configuración también vamos a ingresar a la opción de base de datos, tablas de conceptos y fórmulas, fórmulas de beneficio, gratificación, ¿no? Y vamos a verificar, o en todo caso, ustedes van a tener que verificar cuáles son los conceptos que utilizan para el cálculo de gratificaciones. El sistema por defecto viene con una serie de fórmulas, una serie de conceptos que a su vez tienen sus fórmulas para el cálculo de las gratificaciones. Estas son fórmulas que vienen estándar en el sistema. Obviamente, si ustedes manejan otras fórmulas, necesitan que se les incluya. Tienen que comunicarse con el área de consultoría de Starsoft para solicitar que se les adecúen las fórmulas que ustedes necesitan para su cálculo de gratificaciones, y también aplica para el cálculo de vacaciones y de CTS. ¿Okay? En el caso de los conceptos que se usan para la gratificación, se deben configurar como remuneración computable y marcar el check de activo. Para el caso de las gratificaciones que se pagan en julio y que, como pudimos ver, se toma en cuenta el periodo de julio a noviembre, ¿okay? Porque recuerden que en julio se paga la gratificación de medio año, pero es porque ya se procesaron los primeros 6 meses del año, de enero a junio. En el caso de diciembre, bueno, las gratificaciones no se pueden pagar en el mes de enero del año siguiente para completar los 6 meses que son de julio a diciembre, sino que se pagan en diciembre. Y se toman en cuenta las remuneraciones desde los meses de julio a noviembre. En ese caso, para las gratificaciones de diciembre, tendrían que utilizar el check de cálculo con remuneraciones imprecisas, ¿no? Para que el sistema pueda calcularlo de julio a noviembre, ¿no? Ya no serían 6 meses, sino serían solamente 5. ¿Okay? Para eso sirve este check que dice cálculo con remuneraciones imprecisas. ¿Okay? Aquí es como deben registrar el régimen laboral de los trabajadores en la ficha del trabajador. En la pestaña de datos laborales tienen que seleccionar el régimen laboral al cual pertenece su trabajador para que pues el sistema pueda hacer el cálculo correcto, ¿no? Recuerden que en el caso del privado general es un sueldo por cada gratificación.
En el caso de la pequeña empresa es medio sueldo por cada gratificación y en el caso de la microempresa, como ya vimos, no les corresponde, ¿no? Salvo que sus trabajadores hayan ingresado antes de que esa empresa se haya registrado como microempresa. ¿Ok? Efectivamente, ¿no? Si son trabajadores de microempresa, en la pestaña de otra información de la ficha del trabajador hay un concepto, un dato informativo que se llama MIPE que deben colocar en sí para que el sistema pueda hacer la discriminación. ¿Por qué se utiliza esto, no? Sonará un poco redundante. Bueno, pues porque recuerden que, como dice la ley, puede haber trabajadores en una microempresa, o perdón, en una pequeña empresa puede haber trabajadores, no, en una microempresa, perdón, en una microempresa puede haber trabajadores que se registraron, o perdón, que ingresaron a trabajar en esa empresa antes de que esa empresa se registre en la REMIPE como microempresa. Si esos trabajadores laboraban o entraron a laborar en esa empresa antes de que ésta se registrara como microempresa, entonces sí les corresponde un medio sueldo por cada gratificación y en ese caso sí esos trabajadores tendrían que tener este concepto, este dato informativo de microempresa con valor de sí, ¿no? Como positivo. Muy bien. Ok, ya hemos terminado con el tema de las gratificaciones, el tema de la quinta categoría. ¿Ok? Vamos a hacer un cálculo de gratificación para redondear este tema, esta explicación. Para eso, pues, nuevamente vamos a crear un cronograma. Bueno, primero tendríamos que crear el mes, ¿no? Vamos a crear el mes de julio, que me parece que no está creado. Exactamente, vamos a crear el mes de julio. Ya está creado el mes de julio y vamos a crear los cronogramas, ¿no? Vamos a crear dos cronogramas. El primer cronograma va a ser el de gratificación, ¿no? Vamos a ponerle aquí gratificación julio 2026, ¿ok? Primer dato sobre la gratificación de julio. Recuerden que por ley las gratificaciones se pagan hasta el día 15 de julio. Eso quiere decir que nuestra fecha final de este cronograma de gratificación va a ser el 15 de julio. ¿Ok? Ese va a ser nuestra fecha final de cronograma. ¿Ok? Con esto evitamos que haya un cruce de información en asistencia, porque si le ponemos del 1 de julio hasta el 31 de julio, se nos puede cruzar con la asistencia del mes. Así que le vamos a poner del 1 de julio al 15 de julio. ¿Ok? La gratificación es un cronograma semanal, por lo tanto, lo vamos a dejar tal como está. Ahora, ¿por qué no recomendamos nosotros en StarSoft que la gratificación lleve el check de quinta categoría automática? ¿Por qué no recomendamos eso? Para que el sistema calcule la quinta categoría, debe tener, recuerden, debe tener ya el cálculo de el sueldo, ¿no? La planilla mensual del mes. Y al hacer la gratificación el 15 de julio, o máximo hasta el 15 de julio, aún no tenemos la planilla mensual de julio. Por lo tanto, si ustedes marcan aquí el check, la quinta categoría no va a ser exactamente la que se les va a descontar ese mes, porque ustedes le pueden acá marcar, posiblemente, dependiendo de los ingresos que tenga el trabajador, el sistema va a hacer un cálculo de quinta categoría, pero que no, el monto no va a ser el real, porque aún falta la boleta de fin de mes. Entonces, esa quinta categoría va a tener que sumarse a la quinta categoría que salga en la boleta de fin de mes de julio. Por eso es que nosotros no recomendamos que se utilice el check de quinta categoría cuando se crea el cronograma de gratificación de julio. ¿Ok? Regulación de pago mínimo de salud tampoco se va a hacer. Recuerden que los únicos conceptos que se pueden descontar de la gratificación son el descuento judicial, la quinta categoría, pero ya les expliqué por qué no recomendamos que lo hagan en el cronograma de gratificación, y aquellos descuentos que
el trabajador autorice, ¿no? Por ejemplo, cuentas corrientes, que el trabajador autorice que se le haga el descuento en la gratificación, eso sí puede ir. Pero no va a ir ni AFP, ni ONP, no, esos conceptos no van como descuentos en la gratificación. ¿Okay? Entonces, según lo que les he explicado, no vamos a marcar nada aquí. El formato de planilla va a ser de gratificaciones, aquí está. Y el tipo de proceso también será gratificaciones. ¿Okay? Vamos a crear el cronograma. Y ya está creado mi cronograma de gratificación de julio. ¿Okay? Vamos a salir y vamos a hacer el proceso de gratificación. Me voy a ir a procesos, calcular beneficios sociales, gratificación. ¿Ok? Vamos a irnos al botón de nuevo. Gratificación por fiestas patrias. Según la fecha en la que estoy, ya el sistema detecta que yo lo que tengo que hacer es la gratificación de fiestas patrias, que va de enero del 2026 a junio del 2026. ¿Ok? Por defecto ya me sale el check de incluir el bono extraordinario. ¿Ok? Ahora, lo que se recomienda en estos checks es que ustedes marquen aquí, este check que dice días efectivos de gratificación. Cuando ustedes marcan este check, acá abajo se les va a aparecer un botón que dice configure días efectivos. Y aquí en este botón ustedes van a tener que escoger cuáles son los días que quieren considerar para el cálculo de gratificaciones, ¿no? Por ejemplo, los días de descanso médico se van a considerar como días efectivamente laborados. Los días de falta se van a descontar del total de días laborados. Los días de trabajo y los días de licencia de fallecimiento también se van a considerar. Y los días de licencia con goce no se están considerando. ¿Okay? Ustedes van a escoger los conceptos que ustedes quieran que se tomen en cuenta o que se descuenten para el cálculo de el cálculo de los días que se van a usar para el cálculo de gratificación. ¿Ok? Meses completos. Para meses completos ya saben que el sistema va a tomar en cuenta solamente si el trabajador estaba ya laborando en el primer día de cada mes, ¿no? Como les había indicado. Si el trabajador ingresó un 2 de enero, nuevamente les pongo el ejemplo, si el trabajador ingresó un 2 de enero, pues enero no se cuenta como mes completo. Y si ustedes no le marcan ninguno de estos checks, el sistema va a asumir que el trabajador asistió todos los días de enero a junio del 2026. ¿Ok? Y también aquí tienen un botón de fórmulas de gratificaciones para que ustedes puedan ver cuáles son los conceptos que el sistema va a considerar para el cálculo de gratificaciones. Nuevamente, revisen estas fórmulas, estos conceptos. Si les está faltando algo o si el cálculo no es exacto, comuníquense con el área de consultoría de Starsoft para que los puedan ayudar en la configuración de estas remuneraciones computables, ¿no? De estos conceptos. Sí. Vamos a seleccionar a nuestros trabajadores. Esta pantalla ya la conocen. Tienen que seleccionar tipo de trabajador. Asignan los trabajadores al cálculo de la gratificación y luego van a darle al botón de calcular para que el sistema empiece a hacer el proceso. Una vez que ha terminado, les va a mostrar aquí en esta grilla de trabajadores seleccionados, el trabajador, la gratificación, el bono extraordinario y el tiempo sobre el cual se está calculando eso. ¿Okay? Y para que, seleccionando cada trabajador, ustedes van a poder ver cuáles son los conceptos que el sistema les está considerando. Para que el sistema pueda calcular correctamente todos los conceptos que le corresponden a cada trabajador, pues deben tener las boletas de pago de enero a junio, ¿no? Deben tener esa información ya generada en la boleta para que el sistema la pueda considerar o lo pueda procesar. En el caso de que les estuviera faltando algún concepto
ya sea por falta de información, ¿no? Pueden agregar. Con este botón de agregar, pueden agregar los conceptos que ustedes deseen. ¿No? Pero esto lo deben hacer, como les vuelvo a repetir, solamente en el caso de que no cuenten con la información histórica necesaria, es decir, que no tengan todas las boletas del periodo de enero a junio para poder hacer el cálculo, ¿no? Si tienen todas las boletas, pues deben dejar que el sistema haga el cálculo en forma automática. Y en el caso de que no lo tengan, pues solicitar que el área de consultoría de Starsoft pueda configurar las fórmulas para que ustedes las puedan utilizar. Ok, una vez que ya han terminado con el cálculo, vamos a darle grabar. Y ya podemos ver que aquí ya tenemos nuestro proceso de gratificación de Fiestas Patrias procesado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, tenemos que generar las boletas de pago, ¿no? Esto es simplemente el proceso de cálculo de gratificación, pero hay que generar las boletas correspondientes. Y para esto, como ya vimos anteriormente, ya habíamos creado un cronograma de gratificación y vamos a asignar ese cronograma de gratificación a este cálculo de gratificaciones, ¿no? Vamos a seleccionar el cálculo que no tiene cronograma asignado, vamos a darle a aceptar. Aquí donde dice periodo de pago, vamos a seleccionar el cronograma en el cual queremos generar nuestras boletas y a continuación tendremos que poner el tipo de cambio. Vamos a darle a aceptar. Y podemos ver que ya el cronograma ha sido asignado a un... Perdón, el proceso de gratificación ya fue asignado a un cronograma. ¿Qué pasa si yo me equivoqué, me olvidé de procesar a alguien o hay una revisión y tengo que volver a hacer el cálculo nuevamente? O tengo que asignarle a otro cronograma. Me equivoqué de cronograma, no lo voy a pagar en este, voy a pagarlo en otro. Ok. Lo que van a hacer es ubicar el proceso, van a ir al botón de editar. ¿Okay? Aquí tendrán que hacer el cambio correspondiente, la modificación, o simplemente, si solamente quieren cambiar el cronograma, pues no hacen nada, le dan grabar. Como pueden ver, ya nuevamente se liberó el cronograma y otra vez con el botón de aceptar pueden escoger ahora sí el cronograma al cual va a ir su proceso de gratificación. ¿Okay? Y una vez que ya tenemos esto, pues salimos de acá, nos vamos a procesos, cálculo de planilla de remuneraciones, escogemos el mes, escogemos el cronograma, seleccionamos a los trabajadores y vamos a procesar. Ok, ya tenemos aquí, ya conocen ustedes que este es el proceso, el cálculo previo. Recuerden, esto es bastante importante que lo tengan en cuenta. Cuando se trata de una gratificación, no debe haber conceptos informativos, no debe haber registros de días ni nada de eso. Tampoco va a haber conceptos de aportes, porque no hay ninguna aportación en la gratificación. Y en el caso de egresos, solamente debería estar... ¿no? Debería considerarse como egresos en la gratificación, los descuentos judiciales, la quinta categoría y algún otro descuento que el trabajador autorice que se le haga en su boleta de gratificación. En este caso ya les expliqué por qué nosotros no recomendamos que se haga el descuento de quinta categoría en la boleta de gratificación. Ya les explicamos que es porque aún no está procesado la boleta de fin de mes y no saldría, en el caso de salir un monto de descuento de quinta categoría, no sería el monto real porque hay que sumarle el descuento que se va a aplicar a fin de mes. Vamos a darle grabar y con eso ya tenemos el proceso de gratificaciones realizado. Okay. Vamos a ir ahora con lo que es el proceso de CTS.
Bueno, ya pasamos también el proceso SB, pero como es un proceso muy similar a la gratificación, lo vamos a revisar también. Vamos a ver. Ok. Cálculo y depósito de CTS es el nombre del proceso. Ok, nuevamente vamos a revisar el Decreto Supremo 013-2013 que nos indica qué cosa es una microempresa, una empresa que tiene hasta 10 trabajadores y un máximo de 150 UITs en ventas anuales, ¿no? A los trabajadores de la microempresa no les corresponde asignación familiar, no les corresponde gratificación y tampoco les corresponde el depósito de CTS. Tienen derecho a vacaciones por 15 días, de 15 días por año laborado. Tienen una licencia, también tienen derecho, perdón, a licencia por maternidad y paternidad. En el caso del despido arbitrario, perdón, en el caso del despido arbitrario les corresponde 10 remuneraciones diarias por año completo de servicios hasta un máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Sí? Nuevamente seguimos con el Decreto Supremo 013-2013 produce. La pequeña empresa es aquella empresa que tiene hasta 100 trabajadores y un máximo de 1.700 UITs de ventas anuales, ¿no? Tampoco les corresponde asignación familiar, como en el caso de la microempresa. La gratificación es por concepto de medio sueldo, tanto en julio como en diciembre. La CTS por concepto de medio sueldo en mayo y noviembre. ¿Okay? Eso quiere decir que la gratificación es la mitad del sueldo y la CTS vendría a ser la mitad del sueldo. ¿Okay? En el caso de la CTS, son 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio, siendo el tope máximo 90 remuneraciones diarias. ¿Okay? Esto, 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio, siendo el tope máximo 90 remuneraciones diarias, también se toma en cuenta para el depósito de CTS. ¿Okay? Si ustedes calculan 15 remuneraciones diarias, siendo el tope máximo 90 remuneraciones diarias, nos va a dar un máximo de 6 años de remuneraciones, ¿no? O sea, 15 años, 15 remuneraciones diarias por año completo de servicio, ¿no? Siendo el máximo, el tope máximo 90. 90 entre 15, si no me engañaron en el colegio, son 6. Eso quiere decir que la CTS corresponde a un máximo de 6 años. Eso quiere decir también que la empresa, la pequeña empresa, no está, mejor dicho, solamente tiene o está obligada a realizar el depósito de CTS hasta 6 años. A partir del 6º año no está en la obligación de hacer el depósito de CTS a los trabajadores de pequeña empresa. Vacaciones de 15 días por año laborado, similar a lo que es la microempresa. Licencia por maternidad y paternidad también. Despido arbitrario de 20 remuneraciones diarias por año completo de servicio hasta un máximo de 120 remuneraciones diarias. ¿Sí? Y sí les corresponde el pago de utilidades, ¿no? Tienen mayores beneficios que la microempresa. Y el régimen privado general, ¿no? A él le corresponde sí la asignación familiar a un el valor de la remuneración de la asignación familiar es el 10% de la remuneración mínima vital, ¿no? Actualmente la remuneración mínima vital es de 1.130 soles. El 10% son 113. Eso es lo que corresponde por asignación familiar. Gratificación por concepto de sueldo completo en julio y diciembre. CTS por concepto de sueldo completo en mayo y noviembre. A ver, acá hay una salvedad, ¿no? CTS por concepto de sueldo completo, ¿no? Es un sueldo completo sumado mayo y noviembre, ¿ok? Es decir, es medio sueldo en mayo y medio sueldo en noviembre. Vacaciones de 30 días por año laborado. Licencia, claro, vacaciones de 30 días por año laborado. Licencia por maternidad y paternidad. El despido arbitrario es una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicio hasta un máximo de 12 remuneraciones, según el Decreto Supremo 003-97-TR. Y si le corresponde pago de utilidades. ¿Ok?
En el caso de los trabajadores que perciben remuneración integral, la RIA, que habíamos visto ya anteriormente, el pago de CTS, vacaciones y gratificaciones está incluido en esa remuneración. Para el caso de los trabajadores de régimen de construcción civil, el pago de CTS, vacaciones y gratificaciones también está incluido en la boleta de pago, ya sea semanal o mensual, salvo que tengan un acuerdo diferente con su empleador. Y el mismo caso también aplica para el régimen agrario. ¿Okay? Para ver la configuración, vamos a irnos nuevamente a utilidades, datos generales, ¿no? Aquí en la pestaña de parámetros de empresa deberemos indicar si la empresa se encuentra en el régimen privado general o se encuentra en el régimen privado especial o REMIPE, ¿no? Si se encuentra en el régimen privado especial, tendremos que indicar si la empresa es tipo microempresa o tipo pequeña empresa, ¿no? Eso lo pueden verificar nuevamente en la opción utilidades, datos generales de la empresa, pestaña parámetros de empresa. ¿Okay? Y para verificar las fórmulas vamos a irnos a base de datos, tablas de conceptos y fórmulas de beneficio, CTS y liquidación. Y al igual que como vimos con la gratificación, también hay fórmulas para el cálculo de CTS que vienen por defecto en el sistema y que se deben pues configurar, o en todo caso ustedes deben solicitar en el caso de que les estuviera faltando algún concepto o alguna fórmula por agregar, deben solicitarla al área de consultoría de Starsoft. En el caso de las fórmulas para CTS, deben llevar el check de activo y también el check de liquidación, ¿no? Porque a su vez que se va a utilizar para la CTS, también se van a utilizar para las liquidaciones, ¿no? Para cuando se haga la liquidación de los trabajadores. Y también en la ficha de datos, en los datos laborales del registro del trabajador, se debe indicar el régimen laboral al cual este trabajador pertenece. Y también en la ficha de otra información, como habíamos explicado en el tema de gratificaciones, también se debe indicar si el trabajador pertenece a una MIPE o no. Recuerden que también habíamos visto que eso va a depender de que si el trabajador ingresó a una microempresa antes de que esta microempresa se registre en la REMIPE como microempresa como tal. Si es así, si el trabajador ingresó antes de que eso sucediera, tienen que indicar en su pestaña de otra información que el concepto, el dato informativo microempresa tiene que tener el valor de sí, ¿no? Un valor positivo para que el sistema lo tome en cuenta. ¿Okay? Para calcular los beneficios sociales, bueno, vamos a irnos a la opción de procesos, calcular beneficios sociales, cálculo y depósito de CTS, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en unos minutos. Ok, vamos a verlo en este momento. Ok. Para eso vamos a irnos a la opción de procesos, calcular beneficios sociales, cálculo y depósito de CTS. Ok. Ahora, lo primero es que para el cálculo y depósito de CTS, vamos a eliminar este proceso, vamos a volver a hacerlo. Ok. Ya. A ver, en primer lugar, el proceso de cálculo y depósito de CTS no necesita que ustedes lo asignen a un cronograma de pago. Es decir, no necesita o no debe generar una boleta de pago, ¿no? La CTS no genera una boleta de pago. Les digo esto porque hay algunos clientes que hacen el proceso y también generan la boleta de pago, y eso es digamos que es redundante, ¿no? Vamos a explicar también por qué. Ok, en primer lugar, vamos a irnos al botón para hacer un cálculo de CTS. Vamos a irnos al botón de nuevo. Vamos a indicar cuál es el periodo de CTS que vamos a procesar. Vamos a hacer el periodo de noviembre a abril del 2026, ¿no? De noviembre del año pasado a abril
de este año, ¿no? Que fue ya el primer, vamos a decirle pues el primer pago, o el primer yo también estoy mal, el primer depósito de CTS de este año, ¿no? Nuevamente, a ver, como esta empresa está registrada como MIPE, eso lo podemos ver aquí, datos generales, parámetros de empresa, efectivamente, ¿no? La empresa se encuentra en el régimen privado especial, pequeña empresa, ¿no? Decreto Supremo 013-2013 produce. Y el número 6, que significa que solamente se hace el depósito a los trabajadores hasta que tengan, mejor dicho, mientras no superen los 6 años en la empresa. ¿Okay? Entonces, como esta empresa lo he configurado de esta manera, cuando yo voy a procesar la CTS, me sale este check que dice excluir trabajadores que superan el tope según el régimen especial. Eso quiere decir que aquellos trabajadores que tienen más de 6 años en la empresa, yo los voy a excluir del listado, ¿no? Por lo que les he explicado en la diapositiva anterior. ¿Ok? Días efectivos para CTS, al igual que con el tema de la gratificación, acá se les va a generar o abrir un botón para que ustedes también puedan configurar cuáles son los días efectivos que van a utilizar para calcular la CTS, ¿no? La cantidad de días, ¿no? Recuerden que los conceptos se pueden considerar como días trabajados, pueden considerarse como días subsidiados, se pueden considerar como días que van a restarse, en el caso de las vacaciones las pueden restar, también las faltas. También se pueden considerar como horas trabajadas, como tiempo restante en horas, o también no los toman en cuenta, no los van a considerar, ¿no? Como ustedes deseen hacerlo. ¿Ok? Meses completos también, como les indiqué, en el caso también de la gratificación, los meses completos son aquellos en el cual el trabajador estuvo desde el primer día, ¿no? Nuevamente, con el ejemplo, si el trabajador ingresó el 2 de enero, enero no se considera mes completo. ¿Okay? Y el último, pago de días pendientes de CTS. Por ejemplo, estamos pagando el periodo de noviembre de 2025 a abril de 2026. Si este trabajador ingresó después de la quincena de octubre del 2025, es decir, ingresó 16, 17, 18 de octubre del 2025, para el periodo anterior, para el periodo de mayo a octubre del 2025, ese trabajador no fue incluido. Pero para este periodo, podríamos esos 15, 14, 13 días que estuvo en octubre del año pasado, los podemos con este check agregar a este conteo de días que vamos a hacer para el cálculo de CTS. ¿Okay? Si no le marcamos ningún check, ya saben que el sistema va a asumir que desde noviembre hasta abril no faltó ningún día y le va a calcular los 6 meses. Vamos a seleccionar a los trabajadores aquí. Son 11 trabajadores. ¿Okay? Los vamos a asignar al cálculo de CTS. Y aquí en el cálculo veo que solamente me aparecen 9. ¿Ok? Porque como tengo este check de excluir trabajadores, seguramente me está excluyendo a aquellos trabajadores que ya tienen más de 6 años en la empresa, como les expliqué. ¿Ok? A ver, vamos a ver si podemos detectar alguno. Ok, tenemos este trabajador que efectivamente su fecha de ingreso es el año 2000, por lo tanto superó largamente los 6 años en la empresa. Y otro trabajador sería Tabra, ¿no? Que obviamente ingresó en 2012, también superó largamente los 6 años en la empresa. Ahora, si la empresa aún deseara hacerle el depósito de CTS, pues simplemente quitamos este check, volvemos a seleccionar a los trabajadores y podemos ver que ya incluye a todos, ¿no? Sin tomar en cuenta que a aquellos que superan el tope del régimen especial, ¿no? Eso ya queda a criterio del empleador utilizar o no el check. ¿Ok?
Vamos a calcular. Ok, ya tengo mi cálculo de CTS, al igual que con la gratificación. Voy a ver qué conceptos se le ha tomado en cuenta a cada trabajador para su cálculo de CTS. Y nuevamente, tienen que tener las boletas de noviembre a abril para que el sistema pueda hacer los cálculos completos. En el caso de que no tuvieran la información necesaria o completa, pues pueden agregar conceptos para corregir o completar la información que estuviera faltando, ¿no? Por ejemplo, pueden agregar por medio de horas extras. Creo que no sé qué cosa. A ver. Vamos a meter un monto de promedio de horas extras y lo pueden poner como remuneración computable. Eso quiere decir que se va a promediar. Y en el caso de que ustedes quisieran pagar intereses por CTS, pueden agregar también ese concepto como intereses CTS. Tendrán que colocar cuál es el monto de esos intereses y en tipo de remuneración lo van a colocar como remuneración fija, ¿no? Cuando se trata de intereses. ¿Qué cosa va a ser este concepto? ¿Okay? Las remuneraciones fijas, o mejor, las remuneraciones computables van a promediarse, ¿no? Entre la cantidad de meses y días que tiene el trabajador en el periodo. Pero la remuneración fija se va a sumar al cálculo que ya se ha hecho, ¿no? Se calculan primero todas las remuneraciones computables y al final lo que es remuneración fija se va a sumar ya a ese resultado final, ¿no? Por ejemplo, la CTS los intereses de CTS ya se sumarían al cálculo que se hace para para el cálculo de CTS, ¿ok? Una vez que ya tengo todo hecho, bueno, pues voy a grabar. ¿Ok? Ya saben que si tienen que hacer alguna modificación, nuevamente pues simplemente van a editar, hacen la modificación correspondiente y graban. Listo. Ahora, como les decía, para la CTS no es necesario que generen una boleta de pago, ¿no? Es más, ni siquiera hay una opción por la cual yo pueda asignarle una boleta de pago aquí. ¿Okay? Pero sí hay un botón que dice depositar. Entonces, como pueden ver aquí, yo selecciono ya mi cálculo de CTS que he realizado y voy al botón que dice depositar y aquí tendré que indicar cuál es la fecha en la cual yo estoy haciendo el depósito de CTS. Recuerden que la CTS, en este caso la CTS de noviembre a abril, ustedes tienen máximo hasta el 15 de mayo, o sea, los 15 días del mes siguiente para realizar el depósito. Y lo mismo sucede con la CTS de mayo a octubre. Tienen hasta los 15 días del mes siguiente, es decir, hasta los 15 días del mes de noviembre, para poder realizar el depósito de CTS y no tengan alguna multa o tengan que pagar intereses por eso. ¿Ok? Vamos a indicar la fecha. Vamos a hacer que sea el 15 de mayo, ¿no? Que es el último día en el cual se puede depositar. Este es el total en moneda nacional, total en moneda extranjera, el precio del dólar de esa fecha y le vamos a dar a aceptar. Ok. Ahora, ya con esta fecha de depósito, cuando ustedes hagan sus archivos para informar al PLAME, automáticamente a todos los archivos, a todas las planillas del mes que ustedes hayan procesado, el sistema le va a agregar la información de CTS pagada en este mes, ¿no? En este caso sería en el mes de mayo que están haciendo el depósito. Entonces, por esta razón les digo que no es necesario que ustedes procesen una planilla o no realicen un cronograma o boletas por el depósito de CTS. ¿Okay? Ahora, si yo termino mi proceso de CTS, ¿no? Y lo dejo esta fecha en blanco y salgo de aquí, ¿no? ¿Sí? Y lo dejo en blanco, cuando yo genere mi archivo para el PLAME,
esta información de CTS no va a viajar al PLAME, ¿no? Por ejemplo, yo hago mi archivo, he hecho el archivo del PLAME de mayo, ¿no? Donde también tendría que incluir la CTS que se depositó ese mes. Pero si no tiene fecha de depósito, no va a viajar esa información al PLAME y obviamente va a aparecer como que ustedes no lo han informado. Entonces, es importante que ustedes aquí pongan la fecha del depósito de CTS, ¿no? Para que cuando les toque informar el PLAME de mayo, automáticamente se agregue esa información. ¿Ok? ¿Cómo hago para que los asientos de planilla viajen al módulo de contabilidad? Bueno, primero lo primero que tiene que hacer es, pues, tener su planilla completa, ¿no? Su planilla del mes de junio, por ejemplo. Uy, no he hecho. Perdón, mayo, ¿no? Ok. La planilla del mes de mayo tendría que estar completa, procesada, ya revisada, todo ok. ¿Ok? Entonces usted va a generar, aquí en este botón que dice resumen, va a generar este reporte que le va a indicar cuáles son los conceptos que ha utilizado en esta planilla, ¿no? En la planilla de mayo. Y tiene que verificar que cada uno de estos conceptos tenga su cuenta contable correspondiente. ¿Dónde lo va a ver eso? Pues simplemente tiene que ir a la configuración de cada concepto y verificar que cada uno de estos conceptos, obviamente los que tienen valores, ¿no? Los que están en blanco no es necesario. Los que tienen valores tengan configuradas sus cuentas contables. ¿Dónde se ve eso? Tienen que ir a base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, pueden ir a mantenimiento de conceptos o pueden ir a formato de planillas. Si es en formato de planillas es un poco más fácil porque simplemente ubican el formato de planilla que utilizaron y ya son solamente los conceptos que podrían verificar, ¿no? Entonces, cada uno de esos conceptos del reporte que les mostré, ustedes van a entrar a la pestaña de contabilidad y verificar que cada uno tenga sus cuentas contables, ¿no? Una vez que han hecho eso, van a ir a interfase contable, asientos contables, asientos de planilla, van a seleccionar el mes de trabajo, en este caso mayo, van a seleccionar el cronograma del mes de mayo y van a generar el asiento. Ok, el debe cuadrar con el haber. Si esto no cuadra, entonces tienen un serio problema. ¿Okay? Esto debe cuadrar, el debe con el haber, van a ir al botón de examinar comprobante y van a verificar que cada secuencia tenga su número de cuenta correspondiente, ¿no? Okay, como pueden ver, acá tengo una secuencia por 250 que no tiene número de cuenta. Eso quiere decir que existe un concepto o más que suman 250 soles que no tienen número de cuenta. ¿Okay? Bueno, vamos a buscar cuál es. Para eso vamos nuevamente a ir a planillas, administración de planillas, por cronograma. Vamos a ubicar la planilla de mayo de 2026. Nuevamente vamos a sacar el botón de resumen y vamos a buscar, con un poco de suerte, un concepto por 250 soles. Que para mi mala suerte no lo veo. Ok, 226, 450. Renta de quinta categoría, refrigerio, remuneración mensual. No, no hay nada que se parezca. Tal vez podría ser aquí, ¿no? Refrigerio por 500 soles. A ver, vamos a ver quiénes tienen refrigerio. ¿Ok? Vamos a ver eso. Vamos a generar el libro de planilla. Y vamos a ver quiénes tienen el concepto de refrigerio. A ver. Bueno,
Bueno, hay 500, pero todos tienen 100, 100, 100, así que no creo que sea ese el caso. Bueno, vamos a hacerla a la antigua, verificando uno por uno los conceptos. Así que vamos a ir al módulo de acá y vamos a verificar uno por uno los conceptos del formato de empleados. A ver. Remuneración básica. Uh-huh. 1, 2, 3, ya, si tienen cuenta. Acá podría ser... Ajá, claro, puede ser. Ok, a ver. Ya tenemos esto. Asignación familiar. Ya, ok, también tenemos asignación familiar aquí. Bono de pago adicional. Ajá, no hay bono de pago adicional. Bueno, ya comenzamos por ahí algo. Entonces, vamos a asignarle una cuenta a este bono de pago adicional. Vamos a meterle una 62, que va a ser por centro de costo, ¿no? Yo lo estoy mandando a manera de ejemplo para que ustedes sepan cómo se configuran los conceptos. Una vez que lo han registrado, le dan un clic aquí, se forma una línea en blanco y le dan a aceptar. Ok, vamos a seguir verificando, no es que por ahí nos falte algo. La licencia sin goce de haber está en blanco. El refrigerio, vamos a verificar el refrigerio. Bueno, el refrigerio también tiene cuenta contable. Vamos a ver los préstamos. Ok, el préstamo sí tiene una cuenta contable. Cuando se trata de egresos, las cuentas contables van en el haber. Cuando se trata de ingresos, como hemos visto, como por ejemplo la remuneración mensual, cuando se trata de ingresos, las cuentas contables van en el debe. A ver, vamos a seguir buscando. Las AFP, bueno, la AFP tiene que tener cuenta. Ya sería el colmo que no tenga. Ajá, AFP 1, ahí está su cuenta. También. Y también. Ok. Me parece que el otro era ONP. También tiene cuenta. Perdón, me equivoqué. Renta de quinta categoría. También tiene cuenta. Y EPS de empleado. Este tiene cuenta. También tiene cuenta. Es salud y el aporte de EPS. Ok. Cuando es un aporte, los conceptos tienen que ir tanto en el debe como en el haber. EPS, tanto en el debe como en el haber. Ok, aparentemente todo está bien. Vamos a volver a generar el asiento de planilla. Nuevamente, mes de mayo, eliminamos y volvemos a generar. Vamos a verificar nuevamente. Ok, ahora solamente son 200. Ahora son solamente 200. El pago adicional creo que era lo que habíamos modificado, ¿correcto? El bono adicional. Ajá. Ok. Bono adicional tienen Álvarez y Benjamin. Vamos a verificar qué tiene de diferente esas personas. A ver, Álvarez.
Tipo de cuenta del trabajador 1. Benjamín. Tipo de cuenta del trabajador 1. Ok, ahí no hay ningún problema. Ok. Vamos a verificar el tipo de cuenta de los trabajadores. Todos tienen que tener, vamos a verificar si hay alguno que tenga algún tipo de cuenta diferente. Aparentemente todos tienen lo mismo. Ajá, también tiene el 1. Ah, ok. Acá hay uno que tiene un tipo de cuenta diferente. Ya, este es el señor Dieter, ¿ok? Bueno, vamos a cambiar el tipo de cuenta. Esto es una configuración especial, ¿no? No es que lo tengan ustedes que hacer, ¿no? Por lo general, por defecto, el tipo de cuenta del trabajador debería ser siempre 1, ¿no? Pero es un tipo de cuenta, vamos a dejarlo en 1 para que nos cuadre el asiento, ¿ok? Aparentemente solamente, bueno, vamos a verificar que no haya más. También tiene 1. Ya, ok, parece que todos tienen 1, así que vamos nuevamente a generar el asiento de planilla. Vamos a eliminar nuevamente y vamos a volver a generar. Okay. Vamos a verificar. Ajá, me siguen saliendo 200. A ver qué puede haber, qué problema puede haber acá. Esto es el mes de mayo, ¿ok? Ok, no hay mayo, listo. Hay una diferencia de planillas. Acá están todas las cuentas contables. Aparentemente no tenemos mayor diferencia. Tengo 12 trabajadores en total. Acá tengo 11 trabajadores, ¿ok? Préstamo. No se me había pasado este. Vamos a ver qué concepto de préstamo tenemos aquí. ¿No?
mayo. Resumen. Ah, ok. Error mío, disculpen. El préstamo, el código de préstamo es este de acá, E0001. Ajá. Error mío, mil disculpas. Ese concepto de préstamo es un concepto generado por cuenta corriente. Los conceptos generados por cuenta corriente los tienen que ubicar en base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, mantenimiento de conceptos y comienzan con una X o una doble X. XXE00001 préstamo. Doble clic. Efectivamente, contablemente no tiene cuenta. Vamos a asignarle una cuenta. Voy a ponerle una 41. No soy experto en contabilidad, pero obviamente ustedes van a saber qué cuenta asignarle. Ok. Ahora sí. Interfase contable, asientos contables, nuevamente asientos de planilla. Mes de trabajo. Mayo. Cronograma de mayo. Eliminamos esto. Volvemos a generar. Y ya debería tener... Ok, correcto. Ahora sí. Para que el asiento esté cuadrado, como les decía, el debe y el haber tienen que coincidir. Y en el botón de examinar comprobantes, cada secuencia debe tener un número de cuenta correspondiente. ¿Ok? Cada secuencia debe tener su número de cuenta correspondiente. No debe haber secuencias con número de cuenta en blanco. Si todo está correcto, entonces ya pueden enviar, ¿no? Bueno, no tengo aquí configurado el módulo de contabilidad, pero con esto ya pueden enviar su asiento de planillas a contabilidad, ¿no? El requisito en todo caso es que el debe y el haber cuadren, que eso siempre debería ser, y que cada secuencia tenga su número de cuenta correspondiente. En el caso de que tengan una secuencia con un número de cuenta en blanco, pues deben hacer, deben hacer lo siguiente: irse a planillas, administración de planillas por cronograma, buscar el cronograma, la planilla de la cual quieren enviar el asiento. En este caso era mayo 2026. Deben ir al botón de resumen, generar su reporte de resumen. Como les indicaba, acá van a estar todos los conceptos que han utilizado en esa planilla. Bueno, este reporte lo guardan en algún lado. No es necesario que lo impriman, ¿no? Simplemente acá le ponen Acrobat Format PDF, destino aplicación. Lo generan, ahí les va a grabar. No borren esto, lo dejan ahí nomás y luego salen de aquí y se van a base de datos, tabla de conceptos y fórmulas, conceptos, mantenimiento de conceptos, y van buscando cada uno. Bueno, quincena no está, así que no hay necesario. Entonces van buscando cada uno por su código, ¿no? AFP 001, 003, 002. Aquí están, ¿no? AFP 001, 003, 002. Y cada concepto debe tener su cuenta contable configurada, ¿no? Recuerden que los ingresos, como la asignación familiar, van al debe. Los egresos, como la AFP, van al haber. Y los aportes, como salud, van tanto al debe como al haber, ¿no? Y para que no cometan el error que yo cometí y se demoren tanto, verifiquen efectivamente que el código que ven aquí es el código de esta columna. Ya saben que, nuevamente les vuelvo a repetir, cuando es una cuenta corriente comienza siempre con una letra, una E o una I. E para egreso, I para ingreso, y eso lo pueden encontrar aquí, pero hacia el final porque comienzan con una doble X, ¿no? Doble X, el código, ¿no? Tal como se ve aquí. Y también verifican las cuentas contables. Y con eso ya verifican que todo, bueno, que ya el asiento está completo y lo pueden enviar a contabilidad. Bueno,
muchas gracias por la atención. Espero que estos temas hayan sido, bueno, les puedan ayudar en el manejo del módulo de planillas del ERP de Starsoft. Muchas gracias por la atención y será hasta otra oportunidad.